La nube, listo, ya está. Está grabando, ahora sí. Listo. Entonces les decía que hay dos tipos de causas, ¿no? Hay las causas orgánicas, aquellas que van a provocar diferentes discapacidades. O sea, todo lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la etiología orgánica, que puede ser prenatal, perinatal y postnatal, que van a llevar a una discapacidad, o sea, va a llevar a una limitación en realidad, ¿no? Lo que en su momento podría haber sido una enfermedad, que luego se va a convertir en una discapacidad y si la sociedad no es comprensiva, en una minusvalía o una restricción de oportunidades. Pero también hay causas no orgánicas que provocan fracaso educativo en la universidad, en el colegio, lo que se denomina fracaso escolar. Entonces vamos a llevar esos dos enfoques de la etiología. Entonces, primero las causas orgánicas, vamos a ver que hay causas prenatales, ¿no? En las causas prenatales, como su nombre ya lo indica, tienen que ver con defectos congénitos, tienen que ver con deformaciones, malformaciones, síndromes, anomalías y algunas etiologías provocadas por agentes infecciosos. Entonces, todo eso vamos a ir viendo ahora en esta noche, ¿sí? Lo primero que encontramos, bueno, aquí como cita simplemente, vamos a encontrar los gemelos evanescentes. Estos gemelos evanescentes, por supuesto que uno de ellos va a morir, ¿no? Uno de los fetos muere en el primer trimestre del embarazo. Cuando ya ha habido la organogénesis, fíjense, ya están los cuerpitos, los cuerpos ya diferenciados, los miembros, las extremidades diferenciadas, los órganos también ya están diferenciados y están ya en proceso de desarrollo. Sucede que han sido fecundados dos óvulos por dos espermatozoides, entonces uno de ellos va a morir. ¿Sí? Sin embargo, esto puede afectar al otro, al que queda vivo y prosigue con su madurez hasta el 9º mes. ¿No? Una de las causas de discapacidades o de trastornos leves, por ejemplo, son los gemelos, ¿no? No todos. Algunos gemelos, por ejemplo, hay dos tipos de los monocigóticos o los mellizos que llamamos, pero la literatura los denomina gemelos monocigóticos. ¿Qué quiere decir? Aquí, si ustedes ven en esta parte de arriba, hay un óvulo, ¿verdad? Y un óvulo dividido, o sea, un mismo óvulo que ha sido fecundado por dos espermatozoides, ¿ya? De pronto sucede que, sucede que un óvulo y un espermatozoide se fecundan y se forma la primera célula humana, que es el cigoto, esto que están viendo ustedes. Este cigoto viene a diferenciarse. Ya a las 12 horas, por ejemplo, el cigoto ya está dividido en 2, en 4, en 8 y así se va formando, se va diferenciando. Se parece a un racimo de uvas. Sucede que se dividen, solo hay dos divisiones y a partir de eso se empiezan a desarrollar dos seres, ¿no? Entonces, tienen las características completamente similares, son del mismo sexo, ¿no? Comparten la misma cavidad uterina, están en el mismo saco amniótico. Entonces, como el cuerpo de la mujer está preparado para un solo, entre comillas, producto, puede causar algún problema durante el nacimiento. Entonces, si no se hace una cesárea, por ejemplo, puede haber problemas de asfixia, anoxia, ¿no? También se ha visto que cuando uno de los fetos es más grande, puede empujar al otro y provocar alguna deformidad a nivel de extremidades, ¿no? Especialmente el pie equinovaro, el pie sambo, etcétera. Entonces puede darse eso, ¿no? Lo que nosotros vemos generalmente es que uno de los bebés nace sin problemas y el otro puede sufrir asfixia, ¿ya? Y cuando el otro sufre asfixia, no pasa suficiente oxígeno hasta el cerebro y mueren algunas neuronas y puede haber una discapacidad intelectual. Si un producto empujado al otro,
¿no? Por ejemplo, mucho tiempo sobre la parte temporal, inclusive puede haber algún tipo de hipoacusia. Entonces, este tipo de embarazo es de alto riesgo y tiene que ser seguido de forma continua por un profesional médico, ¿no? En cambio, los gemelos disigóticos, los que llamamos en realidad gemelos, son dos óvulos que han sido fecundados por dos espermatozoides. La mujer en cada ciclo va a liberar un óvulo. En cambio, el hombre en cada eyaculación, el hombre joven se dice que puede eyacular hasta 500 millones de espermatozoides. En alguna literatura alguna vez he leído que dice que serían suficientes para fecundar a todas las mujeres fértiles de un área de Europa. ¿Sí? Sin embargo, solo un espermatozoide fecunda un óvulo, es lo normal. Pero puede suceder que la mujer a veces ovula dos, ¿no? Hay familias, es por herencia, que ovulan dos óvulos, ¿sí? O también puede ser que después de tomar los anticonceptivos se desorganiza un poco el ciclo hormonal y pueden liberarse del folículo dos óvulos. Entonces fácilmente son fecundados los dos óvulos. También están en la misma cavidad uterina, pero la diferencia es que cada uno tiene su saco vitelino. Fíjense aquí, cada uno tiene su placenta, cada uno tiene la placenta es el órgano a través del cual se nutren los fetos, ¿no? Entonces, igual necesitan todos los cuidados porque ya les decía, es el momento mismo del parto en el que pueden ocurrir problemas. Otro problema que se ve es que puede haber cordón circular del cordón umbilical que puede asfixiar a uno de los fetos y puede producir una hipoxia, una anoxia o ocasionar discapacidad intelectual o epilepsia, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidados. Una forma de prevención sería que cuando el embarazo es gemelar, tiene que haber una guía muy estricta de un profesional médico y la cesárea es planificada. O sea, la cesárea es de rigor en estos casos, ¿no? Recién nomás, por ejemplo, es que a veces hay mucho descuido, ¿no? La hija de mi empleada ha tenido su hijito, ¿no? Y le seguía doliendo su estómago, le seguía doliendo su estómago. 20 días después se dan cuenta de que eran gemelos y el otro ha nacido después de 20 días. Imagínense, este es un caso para un journal, ¿no? No puede pasar esto en ningún lugar del mundo, pero ha pasado aquí. No le han hecho una ecografía y ni se han dado cuenta durante el prenatal, o tal vez la chica no ha ido al prenatal, que eran dos. Uno ha nacido y 20 días más se ha quedado el otro dentro del útero de la mamá. Entonces, el segundo niño, claro que ha nacido ha tenido postmaduro, se llama, ¿no? Y ha nacido arrugadito, igual le ha faltado oxígeno. Dios quiera que no le pase nada. Entonces, esta puede ser una de las causas de discapacidad o de dificultades de aprendizaje. ¿Sí? Vean aquí, estos son gemelos monocigóticos. El momento mismo de la fecundación, se forma el cigoto, les decía, por un óvulo de la mujer y un espermatozoide. Cada cual va a aportar 23 cromosomas y se van a ir a unir, ¿no? Los cromosomas van a formar pares. Y inmediatamente se van a unir. Esta célula, que era una, se va a dividir en dos, estas dos en cuatro, las cuatro en 8, etc. De los 0 a los 14 días, va viajando, ¿no? Por toda la trompa hasta llegar al útero y se implanta. Y cuando se implanta, empieza 2 meses, que se llama la etapa germinal, ¿no? Y en esta etapa germinal, como su nombre lo indica, se va a dar la organogénesis. Van a empezar a diferenciarse las células. De pronto, las células se alinean en 3 y se va a formar el endodermo, el ectodermo, el mesodermo, a partir de los cuales se van a formar los órganos. Algo sucede, ¿sí? Puede haber efectos teratógenos, dice efectos externos, ¿no? Muchos, por ejemplo, en Hiroshima, en Nagasaki, hay fotos
en Tokio, en Nagasaki, hay fotos de gemelos así, monocigóticos que no han terminado su división, ¿verdad? Y si ustedes ven, cuando están unidos por diferentes partes, no se los puede separar. Estas dos niñas del medio, ¿las están viendo? Son gemelas monocigóticas craneópagas, se llama, porque están unidas por el cráneo. Si se fijan, comparten el mismo cerebro, pero pueden creer ustedes que ambas tienen diferentes personalidades. La una es alegre y la otra es melancólica, compartiendo el mismo cerebro. Entonces, yo utilizo mucho el caso de estas niñas, que bueno, ya son mayores, para explicar la diversidad, ¿no? Compartiendo inclusive el mismo cerebro, somos diversos, ¿ya? Algunas veces se puede separarlos, pero generalmente cuando se comparten los órganos no se los separa. En otros países viven, ¿no? En nuestro país me imagino que no. No he visto, no conozco yo de ningún caso así. Entonces, estos, de acuerdo al lugar donde están unidos, ¿sí? Reciben su nombre. Si están unidos por el cráneo, se llaman craneópagos, ¿no? Si están unidos por el tórax, como estos gemelitos, se llaman toracópagos, ¿no? Ahora pueden compartir, estos niños comparten, por ejemplo, los mismos intestinos, el mismo hígado, entonces no se los puede separar, ¿ya? Estos niños van a recibir atención escolar, hospitalaria o domiciliaria. Por ejemplo, en el Japón hay ese servicio, se maneja el Portage. El Portage es un programa de estimulación temprana donde los profesores van a diferentes casas y les dejan las actividades a la mamá, actividades de estimulación, y pasan a la siguiente semana y hacen un checklist de todo lo que han avanzado, ¿no? Difícilmente van a ir a una institución educativa, pero tienen el derecho a la educación. Entonces se abren también las aulas intrahospitalarias, cuando además el corazón está afectado, por ejemplo, o la atención domiciliaria, ¿no? En casos de discapacidades muy graves. Después tenemos, miren, deformaciones. ¿Ya? Estas deformaciones se van a dar en la etapa prenatal y van a ser visibles solamente cuando nacen. En estas deformaciones citamos, ¿ven este tumor? Sí, doctora. Sí. Ese tumor, como está implicado aquí, por ejemplo, en el cerebro está cubierto por unas meninges que son como 3 láminas de plástico, ¿no? Que cubren el cerebro y están irrigadas, fuertemente irrigadas, y eso se llama las meninges. Estas meninges van a bajar y van a cubrir también toda la parte de la médula espinal. Entonces, como está comprometido el sistema nervioso central, no se puede quitar este meningocele, se llama, ¿no? Se llama mielomeningocele y no se puede operar. Entonces, si ustedes ven, el tumor está comprimiendo la parte occipital del cráneo de este niñito y el niño es ciego, ¿ya? Ahora, hay tumores más chiquititos, ¿no? Son más chiquititos que pueden ser susceptibles de cirugía, pero dependiendo del lugar, van a ocasionar problemas, por ejemplo, de sensoriales, discapacidad sensorial, como visión, o si hay otros que están más abajo, van a ocasionar diplegias, ¿no? Movimiento, falta de movimiento en los pies, y va a haber posiblemente problemas de lenguaje, en la visión, en la audición, o discapacidad intelectual cuando se afecta las áreas corticales, ¿no? Aquí en esta parte del cerebro tenemos 3 milímetros de córtex, y en este córtex están las funciones cognitivas. En realidad, en este córtex están todos los somas de las neuronas, es decir, los cuerpos de las neuronas, y se van uniendo a través de los axones y van conformando redes, y estas redes van a ser las funciones, por ejemplo, la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Entonces, si vemos, si nos imaginamos, puede haber también discapacidad intelectual, ¿no? Si el meningocele está por aquí, por el cerebelo, difícilmente este niño va a caminar. Entonces tenemos discapacidad motora,
¿sí? ¿Cuál será la prevención? ¿Por qué enfatizo en la prevención? Porque la tareita de hoy día es hacer un pequeño tríptico de prevención de discapacidades, ¿no? En un estudio epidemiológico que se ha hecho en la Facultad de Medicina el año 99, bueno, es antiguo, ¿no? Pero se ha determinado que el 60% de las discapacidades en Bolivia se podían prevenir. Y lo que más llamaba la atención era que no se podían prevenir con solo el parto hospitalario, porque de la cantidad que habían evaluado de personas con discapacidad, la mayoría tenían parto hospitalario. Entonces se había visto de analizar cómo era el parto hospitalario, y el parto hospitalario estaba manejado en realidad muchas veces por las enfermeras o por estudiantes de últimos años, y a partir de eso, entonces ya se empezaron a poner especialistas en el parto, que es un momento muy, muy importante en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, depende mucho de eso. Ya les decía que puede haber afecciones, ¿no? A nivel de psicomotricidad, puede haber trastornos sensoriales, trastornos del lenguaje, inclusive trastornos cognitivos. Después, miren aquí, este es un cráneo, ¿no? En nuestro cerebro tenemos unas suturas. Aquí han visto cráneos. Aquí tenemos como unas costuras, ¿verdad? Y esta es la sutura coronal. Después tenemos costuras por aquí, que es la sutura sagital. Entonces, el niño, sus huesitos cuando nacen están así, ¿sí? Y a medida que el cerebro crece más o menos hasta los 2 años, 2 años y medio, estos huesitos se van estirando, ¿no? Pero luego esto se cierra, se osifica, ¿verdad? Se vuelve ya un hueso más sólido, y el cerebro ya no tiene espacio para crecer porque prácticamente habría terminado su desarrollo. Lo que sucede en esto, que es una deformación que se llama la craneosinostosis, es que estas suturas se cierran prematuramente, y de acuerdo al lugar en el que se cierran las suturas van a aparecer las consecuencias, ¿no? Muchos dicen, no sé si han oído también en la prensa, dicen, nació un niño sapo, dicen, ¿no? No es un niño sapo, sino es un niño que se le ha cerrado esta sutura coronal, y sucede que tiene la cabeza plana, entonces parece que, parece, ¿no?, la cara de un sapito. Lo que pasa es que se ha cerrado esta sutura. Imagínense si se cierra esta sutura y el cerebro sigue creciendo. Entonces estos niños van a tener la mayor parte de convulsiones. ¿Por qué? Porque los huesos presionan a la masa encefálica, ¿no? Miren, en este niño se le ha cerrado esta sutura coronal y la sagital también, y el ojito no ha podido desarrollar, entonces tiene discapacidad visual y una discapacidad intelectual muy, muy profunda, ¿no? Este cierre prematuro de una o varias suturas va a causar anomalías en el cráneo, ¿no? Ahora, no es muy común, se encuentra en un caso en 2.500 nacimientos, ¿no? Puede causar, ya les decía, convulsiones, o sea, crisis epiléptica, pero la masa misma cerebral, el córtex cerebral, sufre una agresión, es decir, está siendo comprimido, entonces puede también haber discapacidad intelectual, epilepsia o pérdidas sensoriales, como en este niño, de acuerdo al lugar donde se está comprimiendo el cerebro. También puede haber microcefalia, que quiere decir que su cabecita puede ser mucho más chiquita porque las suturas se han cerrado antes, ¿no? Y cuando hay microcefalia hay una discapacidad intelectual también. Otro problema, otra deformación que ocurre en la etapa prenatal es el enanismo, lo que se llama acondroplasia, ¿ya? Yo decía, ¿cómo puede el enanismo ser una discapacidad? Si la mayor parte no tiene discapacidad intelectual, es más, hay personas muy inteligentes. Pero yo daba clases en la Universidad La Salle, y ahí nos mandaban también a dar en el Alto, dábamos en Bolonia y en el Alto. Y había una chica en Derecho, ¿no?, que tenía acondroplasia. Y un día yo me subo al minibús corriendo, salgo de la universidad y me subo al minibús corriendo. Y ella sale y me dice, Licen, haz parar el minibús, porque teníamos que ir a Bolonia ambas, ¿no?
Y ahí sí he entendido que existía una discapacidad. Ella corría y el minibús quería ya partir. Y ella corría y claro, sus pasos eran cortos y tardaba más. El momento mismo de subir al minibús no podía subir. Y para sentarse en el asiento del minibús, literalmente tenía que treparse. Subir las gradas es realmente un problema. Adecuarse a los bancos, ¿no? Entonces, es una discapacidad. ¿Por qué? Porque tiene una disminución en sus capacidades de movimiento, de interacción, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la condroplasia? Afecta especialmente, fíjense, este bebé, sus huesos largos están afectados. Parece que tuviera mucho tronco, ¿no? Pero los huesos largos de los brazos y de las piernas están acentuados. Hay una curvatura a nivel de la columna, ¿sí? El fémur también es corto y hay una desproporción, ¿no? Como que la cara, las manos y los pies parecieran que están más agrandados. Ahora, no necesariamente en la condroplasia hay discapacidad intelectual. Muy pocos son los casos en los que se encuentra discapacidad intelectual, pero sí vamos a encontrar problemas a nivel motor, ¿no? Entonces, es una discapacidad, ¿por qué? Porque tiene que enfrentarse a un mundo construido para personas más altas, ¿no? Vamos a ver también, dentro de las deformaciones, está la deformación en las extremidades. ¿Alguna vez han oído sobre los chicos sortallos? No, doctora. Sí, Doc, los que tienen 6 dedos. Exacto, ¿no? Sí. Unos lo atribuyen a la suerte, no, pero en realidad es una deformación. Lo que pasa es que tienen aquí un dedito más. Entonces, esto se opera fácilmente, ¿no? Es una cirugía que se opera. Pero hay también, miren ahí, no hay mucha diferenciación, por ejemplo, en esta gráfica, no hay mucha diferenciación entre el pulgar y este otro dedo. Entonces, no tenemos la pinza. Se dice que lo que nos hace humanos evolutivamente y nos diferencia un poco de los demás animales es esta capacidad que tenemos de pinza que nos posibilita para el trabajo, ¿no? Marx decía que el trabajo hace al hombre y es el hombre el que ha construido las herramientas, pero ¿cómo puede agarrar herramientas si no tiene una pinza? Entonces, esta deformación puede ocasionar serias discapacidades, ¿no? Pueden formarse 6 dedos, 7 dedos. La clave es que exista la diferenciación entre pulgar y este otro dedo para esta prensión pinza, ¿no? Miren aquí abajo tenemos deditos que no se han diferenciado. Les decía, ¿no? Que de un óvulo y un espermatozoide se forma una célula que es el cigoto. A las 2 semanas las células empiezan a diferenciar y se alinean en 3 filas, ¿no? Y de la parte externa nace la piel, de la parte media aparece el sistema digestivo, ¿no? De la parte interna el aparato respiratorio, etc. Entonces, de la parte externa nacen los miembros, pero algo ocurre durante la diferenciación celular que no logran diferenciarse los dedos, ¿no? Y miren, aquí se llama esta mano en pinza. Vean este pie en pinza que tampoco se ha diferenciado, ¿ya? Y esta es una deformación que ocurre durante la etapa prenatal. Si bien estas son deformaciones netamente físicas, no afectan al sistema nervioso central, no ocasionan discapacidad intelectual, pero puede causar diferentes discapacidades dentro del sistema educativo, dentro de la sociedad y de la familia también. La incidencia tampoco es mucha, se produce en 6 de cada 10,000 casos, ¿no? Pero también se ha visto que además de esto hay deformaciones en el cráneo y también hay malformaciones cardíacas. Entonces, cuando hay un problema cardíaco, como nuestro cerebro se alimenta de oxígeno, entonces hay problemas a nivel de circulación de la sangre y el oxígeno llega a través de la sangre. Puede ocurrir que algún lugar no esté bien irrigado a nivel cerebral y ocurre una hipoxia con el consiguiente daño a nivel cognitivo, ¿no? Lo que nos decía el colega, otra deformación es la focomelia o la amelia. La focomelia es que falta una parte de la mano, o sea, las manitos son como aletas y los pies también.
En cambio, en la amelia es que hay la ausencia total de las extremidades. Puede ser de una extremidad, de dos extremidades o puede ser de las 4 extremidades. ¿Sí? Esto ha sido causado por, se ha descubierto que ha causado un fármaco llamado talidomina. Y esta talidomina era un antiemético, o sea, lo utilizaban las mujeres de los aliados para no vomitar. Y sucede que si estaban embarazadas no terminaban su desarrollo las células que se estaban diferenciando para hacer brazos o para hacer piernas, ¿sí? La polidactilia es el exceso de dedos, ¿no? La sindactilia es lo que vean aquí abajo, aquí en B, es la fusión anormal de los dedos, ¿no? O de los dedos de los pies o de los dedos de las manos. Pero también puede suceder que debido a presiones físicas, como les decía, con los gemelos o por golpes, por traumas, por accidentes, puede ocurrir que se mueva el feto en la bolsa uterina y se presione el piecito y salga el pie equinovaro o el pie sambo, ¿no? El pie sambo es a un lado, hacia afuera, y el pie equinovaro es hacia adentro. También puede haber el pie cóncavo, ¿sí? O el pie convexo. Es un pie como una llanta, ¿no? Como una mitad de llanta. Y yo decía, pero ¿y qué discapacidad va a provocar? Provoca serias discapacidades. Yo tenía una amiga profesora que tenía ese tipo de pie, pero se cansaba muchísimo, no podía estar parada, tenía que estar sentada dando las clases y los alumnos se quejaban, ¿verdad? Y es difícil operar esto. Entonces, estas son también deformaciones que pueden ocurrir y pueden ser la causa de discapacidades físicas, ¿no? Ahora, estas deformaciones en las extremidades no tienen origen cerebral, o sea, no van a causar discapacidad intelectual, más bien van a causar discapacidades motoras a diferentes niveles, ¿no? También encontramos, miren, dentro de las malformaciones ya, también en la etapa prenatal, defectos vertebrales. En estos defectos vertebrales, por ejemplo, aquí se pueden, es un grupo de vértebras, cuando es un grupo de vértebras, bueno, primero la espina bífida. La espina bífida es que se fusionan de forma incompleta los arcos vertebrales, ¿sí? Y se hacen como dos cuernos que provocan tremendo dolor y malformación y mala postura. Pero cuando hay la espina bífida quística, no se cierra el tubo neural, ¿no? Este tubo neural y salen quistes que quedan expuestos y esto daña a la médula, porque la médula en realidad son los axones de las neuronas. Entonces, como daña a la neurona misma, entonces puede haber daño neurológico, ¿no? Que puede causar, dependiendo del lugar. Por ejemplo, si es en las lumbares, va a causar una parálisis cerebral, una diplegia en realidad en los miembros inferiores, y si es más arriba, otro tipo de malformaciones. Mientras más cercano está aquí en las cervicales, cerca de la cabeza, entonces mayor daño cognitivo puede haber, ¿sí? Otro aspecto que vemos en esto de las defectos vertebrales ya es postnatal, aunque saliéndonos un poquito del tema. Si un grupo de vértebras se sale, se llama cifosis, es decir, lo que conocemos como joroba, ¿ya? Y si una vértebra se sale, se llama escoliosis. Esto no parece un gran problema, pero imagínense, nuestro esqueleto es como una estructura, o sea, es un armazón, que si algo se mueve, compensa en otro lugar, ¿ya? Las mochilas, una vez yo con mis alumnas de la universidad hemos pesado las mochilas de 2 colegios. ¿Cuánto creen que pesaba las mochilas de los chicos? Pucha, 10 kilos deben ser. Pesa. Entre Todo 10, cargan. exacto, entre 10 y 15 kilos. Ese era el promedio, ¿ya? Y había los desconfiados, ¿no ve? Que salían a jugar fútbol con su mochila. En ese momento no pasa nada, pero la acción física va a provocar que una de las vértebras se desacomode de su lugar y por compensación, como es una estructura,
aquí otra vértebra va a compensar. Esta que sale va a compensarse con otra parte y ya en la etapa adulta puede sufrir tremendos dolores, pero que se podían prevenir. Entonces, mucho de esto se podría prevenir, ¿no? ¿Cómo ustedes prevendrían la cifosis, la escoliosis? La escoliosis es cuando una vértebra sale. La cifosis, todo un grupo de vértebras se sale y es lo que conocemos como joroba. ¿Qué harían ustedes en algún colegio o en la universidad para que eviten los chicos cargar sus mochilas de 15 kilos? ¿Qué se les ocurre? El tema es, doctora, de verdad que los chicos llevan todo y claro, los profesores piden libros y todo eso y les toca 3 o 4 materias y llevan todo, porque todo tienen que presentar. Eso, por ejemplo, es incumplimiento, ¿no? de su deber. Entonces, tendría que tener, por ejemplo, en el colegio los estantes, por decir, que guarden ahí los libros, pero también les dan tarea a la casa. Entonces, los casilleros, ¿no? Los casilleros podrían solucionar y prevenir este tipo de malformaciones vertebrales postnatales, ¿no? En cambio, estas vertebrales perinatales no se pueden prevenir con nada. Es más, la época del embarazo es una etapa realmente de cuidados para la mujer. No debería alzar pesos, no debería recibir ningún tipo de agresión física, chocarse, rodarse las gradas, etcétera. ¿Por qué? Porque puede producir malformaciones a nivel de los miembros o a nivel de la columna vertebral que dentro lleva a la médula. Y en la médula están los axones y las dendritas de las neuronas, o sea, pueden inclusive ocasionar crisis epilépticas o discapacidad intelectual. Entonces, si bien esto no parece muy grave, tiene muchas veces serias consecuencias. Ahora, en esto de malformaciones, de qué área se afecta, etcétera, es como lotería. Hay chicos que se han asfixiado al nacer media hora y lo que tienen es un TDAH. Hay otros chicos que se han asfixiado 5 minutos y tienen una parálisis cerebral. O sea, no se sabe. La cuestión es prevenir, ¿no? Después tenemos los síndromes y los síndromes se dan en el momento mismo de la fecundación. Los síndromes, se dice que hay como 1000 síndromes, ¿ya? Y los síndromes son en los cromosomas. El que más conocemos, miren, aquí hay varios síndromes, el síndrome de Pfeiffer, de Absen, de varios síndromes, pero el que más conocemos es el síndrome de Down, ¿verdad? Entonces sabemos que el síndrome de Down es la trisomía a nivel del par 21, pero hay 3 tipos de síndrome de Down. O sea, el que nosotros conocemos es el síndrome de Down clásico, es decir, ese síndrome donde se cruzan 21 cromosomas, 26 cromosomas, 23 cromosomas, ¿sí? Más o menos así, simple, se cruzan así. Estos son los pares, ¿no? Lo que sucede es que este es en la primera división, o sea, en la primera célula que se forma, ya inmediatamente se intercambia la información genética y tenemos la trisomía en el par 21. En el par 21 hay 3 cromosomas. Entonces, esto es así. ¿Sí? Y este es el síndrome de Down que típicamente conocemos. Pero puede suceder que en esta primera división no haya esta trisomía y que de estas células se dividan en 2, de las otras 2 se dividan en 4 y estas son normales y las otras son normales, pero en la segunda división se van a cruzar 3 cromosomas. Entonces tenemos el mosaicismo.
Y el mosaicismo, ¿por qué se llama mosaicismo? Porque ustedes imagínense un mosaico donde hay células normales, trisómicas, normales, trisómicas, normales, trisómicas. Entonces, los rasgos del síndrome de Down, por supuesto que son mucho más leves, la lengua no es tan grande, la discapacidad intelectual no es tanta, los problemas cardíacos son menores, ¿no? Ese es el mosaicismo. ¿Por qué? Porque es menor, digamos, la intensidad de la discapacidad, porque hay células normales y hay células trisómicas, ¿no? Entonces, y el otro tipo de síndrome de Down es la translocación. En vez de irse 3 cromosomas al par 21, una colita de un cromosoma extra, ¿sí? Una colita se va al par 21 y otro bracito del cromosoma se va al par 13. Entonces, se llama translocación. Lo que tenemos que ver nosotros como prevención es que la translocación sucede en parejas jóvenes y la translocación puede repetirse en 1, 2 o 3 hijos porque es algo genético que tenemos, ¿ya? Entonces, como prevención, el síndrome de Down tiene una mayor incidencia debajo de los 15 años y encima de los 38 años. Normalmente, por ejemplo, si la mujer tiene entre 25 y 35 años, ocurre un caso de 1000, ¿ya? Pero si tiene 20 años, ya puede ocurrir 1 en 500. Si tiene 40 años, 1 en 500. Y si tiene 45 años, 1 en 200. O sea, a mayor edad de la mujer, hay mayor riesgo de síndrome de Down. Entonces, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, el síndrome de Down básicamente está relacionado con la edad de la madre, ¿ya? Pero también tenemos 3 tipos de síndrome de Down. ¿Qué tiene el síndrome de Down? Tiene una trisomía. Muchas asociaciones de padres quieren excluir al síndrome de Down de las discapacidades, pero ya les decía, cuando avanzábamos discapacidad intelectual, la discapacidad intelectual es un paraguas que va a cubrir al síndrome de Down, que va a cubrir a la parálisis cerebral, que va a cubrir al trastorno del espectro autista, etcétera, siempre y cuando haya discapacidad intelectual. No vamos a tratar en el aula, ¿no? No vamos a tratar la trisomía, no vamos a tratar los rasgos, ¿no? Los problemas cardíacos. Lo que vamos a tratar es la parte cognitiva. Entonces tenemos que evaluar el nivel de capacidad intelectual para ofrecer las adecuaciones curriculares consiguientes, ¿no? Entonces, el síndrome de Down presenta retardo en el crecimiento y tiene una trisomía. Esta trisomía quiere decir, tiene rasgos físicos, tiene rasgos genéticos y tiene anomalías orgánicas, ¿ya? Por eso se habla de la trisomía también del síndrome de Down en sus características, no solo la trisomía en los cromosomas, ¿ya? Todos tienen discapacidad intelectual en diferentes niveles. Todos tienen rasgos orgánicos, por ejemplo, la fisura palpebral, esta parte está sobrepuesta, ¿verdad? La macroglosa tiene lengua grande, la hipotonía, o sea, sus músculos son hipotónicos, o sea, tienen bajo tono. Estos chicos son excelentes, por ejemplo, para hacer gimnasia, porque pueden llevarse su pie aquí arriba, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque también tienen un problema aquí en las vértebras cervicales, y hay que pedir autorización si es que van a hacer algún tipo de ejercicios como los volteretes, etcétera, ¿no? Ese es el síndrome de Down. Miren, hay otros síndromes. Hay el síndrome de Klinefelter, después hay síndrome de Turner, de la triple X. Todos esos están acompañados de discapacidad intelectual. Yo he visto en INAI un síndrome de Klinefelter, he visto también síndrome de Turner y pacientes triple X, ¿no? Que tienen retardos severos y estaban internados en lo que aquella vez se llamaba el INAI. También hay otro tipo de anomalías cromosómicas, ¿no? Como el síndrome del maullido de gato, etc. Pero el que más conocemos es el síndrome de Down, ¿ya?
Miren lo que puede ocasionar el VIH perinatal, ¿no? Perinatal, ya estamos hablando de durante el nacimiento. Si lo anterior era prenatal, era hasta 48 horas antes de que el feto pase el canal uterino y el canal de parto. A partir de la primera contracción, que es imperceptible para la mujer, es decir, antes de las 48 horas del parto, del parto mismo, ya empiezan los dolores y esa es la etapa perinatal. Puede suceder que el niño adquiera el síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Porque pase a través del canal de parto y sea contagiado por la mamá. Entonces, hay un 25 y 30% de probabilidades de ser infectados con el VIH, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Se supone que cuando la mamá declara tener SIDA, ahí tiene que haber cesárea, ¿no? Hay casos también yo he leído un journal donde a través de la leche materna se ha contagiado también del SIDA, ¿no? Durante el trabajo de parto se pueden contagiar, durante la lactancia materna, ¿no? Entonces, hay menor probabilidad de transmitir esto por cesárea. Entonces, otra medida de prevención sería que si la mujer tiene SIDA, cesárea y cesárea y cesárea, y no habría otra opción, ¿verdad? Se podría prevenir esto. También tenemos, miren, defectos cardíacos. Y en los defectos cardíacos son defectos congénitos humanos. El 8% es genético y el 2% es ambiental. Lo grave es que este 2%, de 102 pueden tener defectos cardíacos cuando la mujer durante el embarazo contrae rubeola, cuando la mujer durante el embarazo tiene altas ingestas de alcohol, cuando tiene diabetes o cuando tiene presión alta, ¿sí? En cambio, el 8% es genético, o sea, algo pasa a nivel cromosómico y eso va en su información, en sus códigos está. Eso ya no lo podemos prevenir, pero el 2%, 2 de 100 sí podrían prevenirse, ¿no? La malformación cardíaca congénita más común son los problemas de comunicación, aquí están, interventricular. Aquí están los ventrículos, ¿verdad? Y aquí están cerrados. En cambio, cuando hay problemas, aquí no están cerrados, ¿no? Esto se puede curar con cirugías, ¿verdad? Y son cirugías a corazón abierto que prácticamente devuelven la funcionalidad al niño si es que se ha detectado a tiempo. Y si no, tienen dificultades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque les decía que hay dos tipos de circulaciones. Hay una circulación mayor y una circulación menor, ¿verdad? Entonces, la sangre tiene que llegar al cerebro con suficiente oxígeno para nutrir a las neuronas. Si no hay suficiente flujo sanguíneo, entonces algunos sectores del cerebro no van a recibir su alimentación a nivel de oxígeno y pueden tener problemas de aprendizaje, de atención. Ustedes saben que la atención consume mucha energía, ¿no? Lo que más limitado tiene el ser humano son sus lapsos de atención sostenida. Nosotros podemos atender sostenidamente 18 minutos, más no alcanzamos, por eso tenemos que estar charlando de tiempo en tiempo, preguntando, haciendo una dinámica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros lapsos de atención disminuyen. Entonces, la atención puede verse afectada también, ¿sí? Eso a nivel de los defectos cardíacos. Pueden suceder también anomalías, miren, en el aparato respiratorio. Otro aspecto que tiene que prevenirse y causa muchos problemas a nivel de dificultades de aprendizaje es el niño prematuro. Cuando el niño es prematuro, se tiene que aplicar lo que son corticoides para madurar los pulmones. Los pulmones, hasta antes de nacer, son como esponjas secas, ¿no? Y una esponja seca, si usted le aprieta, ¿qué le pasa?
Una esponja de lavar platos, una esponja de bañarnos. ¿Qué les pasa a estas esponjas si las apretamos? No, doctora, no es dócil, o sea, es rígida. Exacto, ¿verdad? Entonces, hasta el séptimo mes, el feto tiene todos los órganos, estaría listo para nacer, pero lo que le falta es que sus pulmones maduren en términos así bien comunes. Los alvéolos tienen que recibir un líquido que se llama surfactante, y el surfactante hace que los alvéolos se dilaten y sean flexibles, sean móviles, lo suficientemente móviles para recibir el oxígeno que va a entrar del exterior. Entonces, si el niño es prematuro, tienen que aplicarle la inyección. Antes, miren, esa inyección valía $200 y la dosis era tres inyecciones interdiarias y era corticoide. Hoy en día encontramos esa inyección en 8 bolivianos. O sea, el control médico es fundamental. Un buen control médico es fundamental y que podría prevenir estas anomalías del aparato respiratorio. ¿Sí? Entonces, si el niño nace con los pulmones inmaduros, no va a tener dónde contener el oxígeno, porque hay un intercambio, ¿verdad?, de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces va a afectar la parte cognitiva. ¿Por qué? Porque el oxígeno no va a llegar a las neuronas y puede haber áreas mismas de neuronas que por falta de alimento se mueran, ¿no? Entonces es bien importante cuando hay niños prematuros, tomar este tipo de medidas, ¿no? Los movimientos respiratorios del feto, dice, comienzan antes del nacimiento y también pueden ocasionar la aspiración de líquido amniótico, ¿ya? Estos estimulan al desarrollo de los pulmones. Hay células productoras de surfactante, que es un líquido encargado de disminuir la tensión superficial de los pulmones. Esto es importante para la sobrevivencia del recién nacido prematuro, ¿no? Si esta sustancia es insuficiente, se eleva la tensión superficial, existe un colapso en los alvéolos durante la respiración y viene el síndrome de dificultad respiratoria. Y el niño puede asfixiarse o puede morir. Y si no se muere por la falta de oxígeno, va a dañar el cerebro, ¿ya? Y esto también se puede prevenir. Otro tipo de malformaciones que se van a dar durante el embarazo, miren, se van a dar a nivel de la lengua, ¿ya? Especialmente esto se da, la lengua, se empieza, de las células que van a ir a formar parte del tejido que va a ser la lengua, más o menos empiezan a diferenciarse a la 4ª semana. Entonces, a veces hay una lengua que no se separa, ¿sí? La lengua está pegada al paladar y va a haber una degeneración celular, ¿no? Otro tipo de problema es que el frenillo llega hasta la punta de la lengua, ¿sí? Y eso va a provocar problemas en el lenguaje. Ahora, hay casos en los que sí se opera. También están las hendiduras faciales, miren. Algo ha pasado cuando los huesitos de esta parte se estaban diferenciando y no se han diferenciado y se ha quedado esto hundido. Lo mismo sucede con el labio leporino y con el paladar hendido. El paladar no se cierra y es así como una V, y si el bebé se echa se puede ahogar. Entonces, esto también se opera, gracias a Dios, son 3 cirugías donde prácticamente y estéticamente son casi invisibles, pero se tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Se va a afectar, por supuesto, las áreas del lenguaje y la parte de la autoimagen, la autoestima, el relacionamiento con nosotros, porque no es agradable ver chicos que tengan esta fascia, por ejemplo, ¿no? Hay labio leporino, hay fisura de paladar, ¿verdad? Que van a provocar problemas en el lenguaje, pero sobre todo, aunque les operen, va a quedar una voz nasalizada, es decir, el aire se va a salir por la nariz, ¿ya? Ahora hay un labio leporino mediano con paladar hendido, es poco frecuente, ¿no? Y también va a afectar, miren, la respiración.
porque está comprometida la parte de la nariz. Se ha visto que de pronto la madre ha ingerido algunos fármacos, ¿no? Para anticonvulsivantes, es decir, la carbamacetina, la feniltanoína, todos esos antibióticos, esos fármacos que son anticonvulsivantes. Ahora, miren ustedes, la disyuntiva es cuestión, debe ser decidida con consejo médico. Si la mujer tiene epilepsia y no toma los anticonvulsivantes, va a convulsionar posiblemente. Cuando convulsione, se puede caer, le puede faltar aire y puede darle anoxia al bebé. Ahora, si convulsiona y toma los anticonvulsivantes, tiene riesgo de paladar hendido, labio leporino o problemas cardíacos. Entonces, es un médico que tiene que evaluar el riesgo-beneficio para continuar con el embarazo, ¿ya? Aquí tenemos otro problema. Este es un síndrome, miren, no tiene el pabellón de la orejita, a veces solo falta el pabellón, a veces falta el canal auditivo y hay hipoacusia, ¿no? La sordera congénita es acompañada de mutismo, ¿no? Ahora, como les decía, no es que no tienen el órgano, o sea, la caja para hablar, tienen, ¿no? O sea, hay malformación aquí a nivel de oído, del oído interno, oído medio, pero no es que no hay malformación a nivel de la boca y los órganos articulatorios. Lo que pasa es que el lenguaje es un sistema de retroalimentación del sonido. Entonces, si no tienen conciencia fonológica, no tienen conciencia del sonido, si no oyen lo que es un taco, esto, la puerta, el timbre, el viento, el perro, el gato, la taza que se rompe, o sea, no van a lograr desarrollar la conciencia del sonido. Entonces, ¿en base a qué van a hablar? Entonces, tenemos chicos que nacen sordos que no van a tener lenguaje también. La rubiola es uno de los grandes productores de sordera. Aunque la rubiola se supone que está controlada, se encuentra todavía inclusive en el Beni, se han reportado casos de rubiola. Entre el segundo y tercer mes son las épocas de mayor riesgo, ¿no? La mujer, los 3 primeros meses debería cuidarse absolutamente, ¿ya? Antes decían, por esa inteligencia intuitiva, que la mujercita mejor se contagie de todas las enfermedades eruptivas, ¿no? Así no se va a contagiar otra vez cuando esté embarazada. Ahora hay vacunas, por ejemplo, ¿no? También puede haber también poliomielitis. La poliomielitis puede ocasionar sordera, ¿no? El hipotiroidismo puede ocasionar sordera. La toxoplasmosis, la famosa enfermedad del gato, puede ocasionar sordera, ¿ya? Les decía, puede ser de varios tipos, ¿no? Puede haber desde malformaciones hasta agenesias, que es decir, que no se ha logrado desarrollar el tímpano, ¿no? O puede haber la ausencia del pabellón. Ahora yo decía, pero si el pabellón no más falta, ¿por qué son sordos? Porque el pabellón, si se fijan, miren, es como un amplificador, es como un parlante que capta las ondas de avance y retroceso y las lleva al oído interno, al oído medio, al oído interno. Esta actividad física que entra de ondas de avance y retroceso va a ser transducida, convertida en estimulación eléctrica en la cóclea, donde hay una zona pelúcida, y va a pasar a los pares craneales y llega a las zonas temporales y empezamos a oír y a formar la conciencia del sonido. Entonces, vean, las discapacidades auditivas pueden ser producidas por rubiola, pueden ser producidas por diabetes, poliomielitis, por golpes, por hipotiroidismo, por toxoplasmosis, ¿sí? Y ahí está otro efecto de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es un agente infeccioso, es transmitida por los gatos, pero no por los gatos que viven en la casa, sino por los gatos que salen al techo y que comen pájaros, ¿no? Es una infección parasitaria que es causada por un organismo unicelular llamado Toxoplasma gondii. Cuando afecta a la mujer embarazada, pone en riesgo la salud del bebé.
Generalmente las afecciones que causa este parásito son muy graves, ¿no? La mujer que adquiere esto, más o menos entre el 40 y 50% es probable de que la transmita esta infección al feto, ¿sí? Pero depende mucho del tiempo de gestación. Si es antes de los 3 meses, es mucho más grave, ¿no? Dice el 15% de los fetos se infecta en el primer trimestre, en comparación con el 30% durante el segundo trimestre y el 60% durante el tercer trimestre. Entonces, es más grave mientras más grande está en el niño. Pero a nivel de infección, pero más temprano el contagio, más graves son los síntomas. Entonces, también el niño puede nacer muerto o puede provocar aborto, ¿ya? ¿Están bien hasta aquí? Sí, No los doctora, veo. muy Doctora. interesante. Estamos pendientes. No están Estamos desmayados. activa, doctora. Oh, sí, No, doctora, no, muy Pero está grave la está, clase. A punto de. está interesante. Es grave, ¿no? Y el 60% de estos casos podían prevenirse, ¿sí? Eso es lo más grave, ¿ya? Bueno, después de la rubiola tenemos la sífilis, ¿no? La sífilis también es un agente, viene de un agente infeccioso, es de transmisión sexual, es causada por una bacteria y puede infectar a la mujer y al feto durante el embarazo. Y aquí viene la prevención. Si la mujer está embarazada y tiene sífilis, ¿puede hacer el tratamiento? ¿Qué opinan? Si contrae sífilis, ¿puede hacer el tratamiento y está embarazada? No, No creo, doc. no, doctora. Les cuento que de los males el menor tiene que hacer su tratamiento. Porque si no el bebé puede sufrir, miren este bebé, daños severos, ¿no? Si la enfermedad no es tratada en la mujer, se va a dañar el corazón, el cerebro o cualquier otro órgano del feto. Entonces, durante el embarazo, ya les decía, de los males el menor. Durante el embarazo se puede hacer también el tratamiento para la sífilis a riesgo de causar algún daño al bebé, pero es de los males, les decía, el menor, porque al pasar por el canal del parto, además, como no informan, ¿no? Porque es mal visto tener sífilis, el niño puede sufrir graves contagios y además ya durante el embarazo el corazón ha sido dañado, el cerebro también ha sido dañado, entonces se tiene que tratar, ¿sí? Otra causa de la discapacidad son los agentes externos, ¿no? Por ejemplo, la radiación. Yo les decía que había estudiado en el Japón, ¿no? Y nos han llevado a un museo. A los japoneses les gusta mostrar mucho los museos que tienen de la Segunda Guerra Mundial. Y yo he ido a Nagasaki, donde hay este tipo de niños. Miren, este niño tiene malformaciones óseas. Yo he visto niños que tenían colita, o sea, fotos de niños que tenían en su colita como tirabuzones, o sea, como cola de chancho, ¿verdad? Entonces, ¿qué provoca la radiación? La exposición a altos niveles de radiación afectan a las células que se están diferenciando, ¿no? Y produce diferentes anomalías, especialmente en los huesos. Las minas de plomo, por ejemplo, producen reumatismo, producen artrosis, malformaciones en los huesos, en los niños que están, en las mamás que están embarazadas, ¿no? Ahora, hay que considerar, muchos tenemos cuidados, ¿no? Sabemos que cuando estás embarazada no pueden sacarte radiografía. Otros dicen que ni siquiera pueden sacarte radiografía de los dientes. Sin embargo, dice, una radiografía de tórax te expone a una radiación de 0,0 rads. Se necesitaría 166 radiografías de tórax para que el bebé sufra un riesgo.
¿no? Y necesitaríamos más o menos como 34, ¿no? Exposiciones como 120, dicen, radiografías de dientes. O sea, potencialmente no son riesgosas, pero es mejor prevenir. Entonces, la mujer que está embarazada no debería sacarse radiografías, ¿no? Porque les decía también, esto es como lotería. De pronto, a 100 no les puede pasar y a una le pasa. Y esa una, de pronto, soy yo. Entonces, es mejor tomar previsiones, ¿no? La radiación queda por años. Miren, yo he ido el 90 y está hasta el 90, 91 y todavía había índices de radiación. Y la radiación seguía produciendo malformaciones. En Chernobyl, por ejemplo, también se han reportado malformaciones en los huesos. Entonces, la radiación va a provocar anomalías congénitas que también afectan al sistema nervioso central, o sea, que van a provocar también discapacidad intelectual. Este es otro agente infeccioso, es el citomegalovirus, ¿no? Esto es este es un virus que provoca meningitis. Hola, hola. Colegas, se detuvo la Hola, transmisión. hola, sí, creo que es la conexión. Sí, de la doctora creo que es. No hay audio de la doctora. Sí, exactamente. Sí, está cortado. Ha salido de la... Algo ha pasado. Sí, algo ha pasado. Tal vez la señal. Danielita, un gusto verte. Mm, Propio, no se escucha muy bien, entrecortado está. Este Sí, horario es sí. bien saturado del internet, por eso también debe ser. Un abrazo, queridos compañeros. Buenas noches. Sí, un Saludos. abrazo a todos. Se cuidan. Un abrazo. Igualmente un De abrazo la a todos. misma manera, saludos a todos. Bueno, es recreo. Sí, recreo. Ahora sí el cafecito. No, Recreo, voy a Break, ir a break. poner la caldera. Gracias. saboteado. Está la doctora. Igual no se escucha. La señal lo está saboteando la ¿Ahora me señal. oyen? Ahora sí, doctora. Le hemos Sí, extrañado. se ha colgado mi computadora. Sí, pues. Solo que estoy de mi celular y no hay las imágenes. Se ha colgado mi computadora. Bueno, entonces, continuando, ¿no? Les estaba hablando de que hay otros agentes infecciosos, el citomegalovirus, ¿no? Después, dentro de los agentes tóxicos, hasta que mi computadora se descuelgue, no sé qué le ha pasado, les voy a hablar del alcohol, ¿no? Hay lo que se llama el síndrome fetal alcohólico. El síndrome fetal alcohólico está descrito y muestra la literatura que provoca desde problemas de aprendizaje, problemas de atención, hiperactividad, hasta discapacidad intelectual. ¿Qué sucede? Cuando la mujer consume alcohol, el feto no puede metabolizar el alcohol. Si el cuerpo de la mamá metaboliza el alcohol en 12 horas, utilizando toda su vitamina B, el feto, o sea, mantiene el alcohol por 48 horas más y eso causa problemas en el niño, en el feto, ¿sí? El síndrome fetal alcohólico está descrito
y tiene características, ¿no? Tiene esta parte de su nariz, por ejemplo, es plana, tiene la fisura palpebral como en el síndrome de Down y tiene hipotonía. Y son chicos con serias dificultades de atención, concentración y memoria. Otro agente químico que produce serios problemas también son las drogas, ¿no? Por supuesto, si bien la marihuana no está descrita, bueno, la marihuana tiene otros efectos, ¿no? La marihuana mata la calidad de los espermatozoides en el varón y, bueno, puede provocar cierta infertilidad. No se han descrito daños para los niños, ¿no? Lo que sucede es que en el momento mismo de inhalar la marihuana, entra directamente a las células de aquí, que son las células de las zonas prefrontales donde está la subfunción ejecutiva. No sé si conocen algunos amigos o algunas personas que han consumido marihuana. Son personas que la voluntad ha disminuido, ¿verdad? Entonces los conocemos como esos suaves, claro, que no pasa nada, que todo está bien, ¿verdad? Porque esta parte, que es la función ejecutiva, la función es como el director de orquesta de todo el cerebro, ahí se matan las neuronas, ¿no? Entonces, si bien parece que la marihuana no hace mucho daño, sí, la verdad, hace daño, ¿no? Aunque se ha reportado que, por ejemplo, puede provocar que el niño tenga menos esmalte, pero grandes problemas a nivel cerebral no se han reportado. Sin embargo, la cocaína causa niños de bajo peso, niños que se van a asfixiar al nacer. La cocaína también causa el síndrome de abstinencia en los niños y la clefa. La clefa afecta a los riñones del niño y tienen trastornos metabólicos y van a ser niños que se enferman constantemente, ¿no? Yo he trabajado un tiempo en el Hogar Virgen de Fátima y había una chica de la Pérez Velasco, no sé si alguna vez la han conocido, era una rubiecita, o sea, destacaba entre todos los demás chicos de ahí, pero era una chica rubiecita que al final quedó deshecha. Esta chiquita había tenido no sé cuántos hijos y a todos sus hijos se los llevaban al Hogar Virgen de Fátima. Cuando yo un día llego y había un niño que chillaba y chillaba y chillaba y chillaba, ¿no? Era un niño que tenía abstinencia, tenía el síndrome de abstinencia, recién nacidito, gritaba por la clefa, le han hecho transfusión sanguínea, han hecho una serie de intervenciones con el niño, etcétera, y cuando el niño ya estaba bien, más o menos al mes, aparece la chica y se lo lleva, ¿sí? Se lo lleva, se sube al 110, porque había ido a recogerlo en un 110, se sube al 110 y ella inhala y le da a la guagua, ¿no? Y es que nuestra ley dice que a los niños, que los niños le pertenecen a la mamá, ¿verdad? Entonces, la clefa. Otra cosa que produce efectos tóxicos también son los opiáceos, el opio, ¿no? Yo he visto un síndrome de abstinencia también en el Japón, qué terrible, de opio. Eran unos chicos pakistaníes que habían tenido su bebé y el bebé gritaba, 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 gritaba y gritaba, ¿no? Era como si le estuviesen cortando la cabeza en vivo, pero era un síndrome de abstinencia. Entonces, este tipo de niños van a quedar con trastornos a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto van a ser irritables, agresivos, van a tener pobre control del impulso, desatentos, etcétera, ¿no? La aspirina, el paracetamol, todo eso en la mujer embarazada puede provocar niños de bajo peso, abortos inclusive espontáneos, etcétera, ¿no? Otra causa también otro factor que incide en esto de las discapacidades también es la incompatibilidad sanguínea. Sucede que la mamá, si tiene el factor RH negativo en su sangre, tiene que recibir consulta especializada. ¿Y qué es lo que pasa? Los médicos le ponen una vacuna. Esta vacuna hace que el cuerpo de la mamá no se defienda de la sangre del hijo, porque el hijo generalmente tiene la sangre del padre, ¿no? Entonces,
Y no se da en el primer hijo, sino se da en el segundo hijo, porque en el primer alumbramiento, en el primer parto, la mujer crea anticuerpos que se van a expresar en el segundo parto. ¿Ya? Les cuento un caso que era absolutamente una discapacidad visual, física e intelectual. El niñito que había nacido por esta incompatibilidad de sangre feto-materna, se llama, nació con parálisis cerebral, nació ciego, era cuadripléjico. Y cuando el niño nació, no había la vacuna se pone antes a la mamá, pero querían ponerle ese rato, no había la vacuna, hicieron traer de Santa Cruz y le hicieron transfusión de sangre recién al 4.º día, donde el niño era amarillo y ya tenía la discapacidad. Entonces, ¿qué hacen? Esta pareja que era joven, tratan de hacerle juicio al médico, ¿no? Por negligencia médica. Entonces los médicos, claro, sin saber, los chicos, ¿no? Los médicos se reúnen y les dicen que básicamente no era su primer hijo y que por eso el cuerpo de la mujer se había defendido. Y sucede que la chica había tenido un aborto previo, no del marido actual. Entonces los chicos se divorcian y la chica queda a cargo del niño con discapacidad que ha muerto a los 14 años, ¿sí? Entonces, todo esto, miren, es un general de todo lo que nosotros podemos encontrar como etiología de la discapacidad intelectual. ¿Ya? Hemos visto malformaciones, hemos visto problemas genéticos, hemos visto intoxicaciones, ¿sí? Y pasamos ya a la época perinatal. En la época perinatal lo que vamos a encontrar, aunque ustedes no lo crean, traumatismos, bebés que se caen, forceps que todavía se utilizan. Los forceps son como dos tijerotas gigantes que le apretan a la cabeza del bebé y apretan estas zonas y pueden causar discapacidad auditiva. O sea, ya no se debería utilizar. El momento mismo del nacimiento, los médicos tienen que ser expertos. El canal de parto es más o menos así. Y la cabeza viene en punta. Tienen que agarrar la punta de la cabeza y hacer una torsión exacta para que pase por el canal de parto. ¿Ya? Se ha visto que los niños se han caído, ¿no? Por eso hay traumatismos, pero no solo en la etapa perinatal. Entonces, en la etapa perinatal podemos encontrar también infecciones, traumatismos, pero lo más grave en la etapa perinatal es la hipoxia, ¿no? La hipoxia, es decir, la asfixia o la anoxia, 0 ahí. La hipoxia depende, ¿no? Si la hipoxia es más de 5 minutos, 10 minutos, el daño siempre es más grave. Si la hipoxia es leve, es 1 minuto, 2 minutos, posiblemente no haya daño. Es por eso que se recomienda mucho en discapacidad, se recomienda mucho pedir a los médicos el famoso test del APGAR. El APGAR es una prueba muy simple con 5 indicadores que me muestran movimiento, color, tono de los músculos, reflejos así bien simples, se puntúa. Si tiene 7 el primer minuto y sube a 10 hasta el tercer minuto, no hay problema. Pero si tiene 7 y baja a 5 o si se queda en 5, entonces sí tenemos serios problemas, ¿no? Entonces el APGAR es un buen indicador de desarrollo. Otros problemas que también podemos encontrar son los problemas metabólicos. Lo que tenemos mucho en Bolivia es el famoso hipotiroidismo. ¿Han oído sobre el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es la insuficiente producción de la hormona T3 y T4 que provoca el bocio, ¿no? Hay bocio, es Tarija, en Sucre se encuentra mucho de eso y puede provocar discapacidad intelectual, ¿ya? Esto se puede prevenir, absolutamente se puede prevenir con una gotita de sangre, o sea, una gotita, un pinchazo en el pie del bebé, ¿sí? Un pinchazo en el pie del bebé en un portaobjetos y se hace la prueba del hipotiroidismo y de la fenilcetonuria, ¿ya?
Si tuviera hipotiroidismo, es fácil. Se le da suplemento hipotiroideo, ¿ya? Y el niño puede recuperar sus funciones. Ahora, si no se le da este suplemento, puede provocarse discapacidad intelectual, ¿ya? Eso es a nivel hormonal también. Y la fenilcetonuria también. La fenilcetonuria se puede prevenir también quitando la galactosa de la leche. La fenilcetonuria nos va a dar rasgos muy característicos y muy semejantes al autismo. ¿Sí? Entonces, muchas veces dicen que el autismo se ha curado con la dieta, pero lo que sucedía era que era un problema metabólico, ¿sí? Que se puede curar. Ahora, la detección temprana, el mass screening que les decía ayer, eso básicamente puede prevenir muchas de las discapacidades. Ya les decía que el 60% de las discapacidades se podrían prevenir, pero no prevenimos. Entonces tenemos de 100 personas, tenemos a 100 con discapacidad, cuando tendríamos que tener solamente 40 personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos todas las causas orgánicas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta para pasar a las causas funcionales? No, doctora. ¿Qué opinan? Nada, o sea, silencio total. Solamente una acotación, doctora. Doctor, una acotación, si me permite. Hola. Hola, doctora. Edwin, ¿escuchas? ¿Se escucha bien, Edwin? Adelante. Sí, se escucha. Allá. Simplemente, doctora, acotar lo siguiente. En relación a lo que hablaba de las radiografías, también pasa de que cuando uno se hace tomar radiografías constantemente, bueno, si la persona puede también, si no es la persona, pueden desencadenar los hijos, o si no, puede ir heredando el problema debido a la radiación, y que puede pasar, digamos, no puede tener problemas la mamá ni el hijo, pero sí tal vez el nieto. Entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto de las radiaciones, doctora. Sí, hay que tener absoluto cuidado. Les decía, ¿no? La época del embarazo, la gente tiene que estar bien cuidada. Doctora, un pequeño comentario. Muy ¿Sí? buenas noches. A partir de todas estas clases, tengo que ser sincero, he cambiado radicalmente mi forma de ver a los estudiantes, porque ya antes los veía de una forma, no superficial, ¿no? Pero sino de una forma, ¿cómo le digo? Normal, digamos, ¿no? Pero ahora con todo lo que usted nos enseña, se justifican y explican muchas cosas, muchas actitudes de los estudiantes, y estoy investigando y creo que vale la pena aplicar muchas de estas directrices y principios. Sí, es que un poquito conocer esto nos humaniza, ¿verdad? Y Sí. nos ubica también en el lugar de que no estamos libres, ¿no? Y que es mejor prevenir. Ahora, la tarea, por ejemplo, que van a tener para la tareita de hoy es hacer una especie de tríptico o bíptico donde podamos poner algunos factores para prevenir la discapacidad, ¿no? Simplemente de todo esto que estamos hablando. ¿Algún otro comentario? Porque después vamos a entrar a avanzar las causas funcionales, que no son orgánicas. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Le habla Sonia. Doctora, más que un comentario, cuando yo estaba embarazada, estaba haciendo un tratamiento con el odontólogo, y el mismo que me tenía que sacar
radiografías, ¿no? Pero al ver mi estado, entonces tuvo que prácticamente suspender el tratamiento de conductos que tenía que hacer durante todo mi embarazo, ¿no? Porque previo a eso me sacó varias radiografías. Ya el detalle era que no sabía que estaba embarazada, así que yo fui al dentista sin saber y pues después ya me enteré y entonces el doctor ya un poco me dijo, no, hay que prever y no, ya no, lo vamos a suspender el tratamiento y me suspendió casi como 7 meses, 8 meses, así. Sí, ¿no? ahora es solo por prevención, ¿no? Porque ustedes han visto que serían 34 radiografías seguidas que tendrían que sacarnos para ocasionar realmente algún daño. Pero miren, no se puede tomar aspirinas, paracetamol, anticonvulsivantes. Otra cosa que me olvidaba decirles, la adrenalina traspasa la placenta, es un químico que secretamos cuando estamos eufóricos, cuando estamos tristes, cuando hemos tenido problemas, traspasa la placenta y ataca directamente al sistema nervioso central del feto, ¿ya? Entonces, son etapas en las que la mujer tiene que estar muy tranquila, tiene que tener cuidado con los pesos, ¿verdad? Porque por la acción física, el bebé puede moverse y tener un pie equinovar, un pie sambo, ¿verdad? Después los efectos teratógenos, por ejemplo, vivir cerca de minas, ¿no? Pueden causar malformaciones en los huesos también. Los síndromes que, bueno, son lotería, no se pueden prevenir, no sabemos, tendríamos que hacernos un estudio genético antes de casarnos, pero cuando estamos enamorados nada nos importa, ¿verdad? Ni con estudio genético. La distrofia muscular se puede repetir en el primero, segundo, tercer, en todos los hijos. A la primera que aparezca la distrofia muscular, pues se tiene que ir al piso 9 de la Facultad de Medicina y hacerse un cariotipo para ver por qué está pasando eso, ¿no? Y si es posible ya no tener más hijos. Lo mismo sucede también con el síndrome de Down. El micrófono, doctorita. El micrófono, por favor. Gracias. Si ustedes ven que una jovencita tiene un niño con síndrome de Down, envíenla al piso 9 de la Facultad de Medicina, le tienen que hacer un cariotipo porque es una traslocación y la traslocación es un problema que tiene genético la chica y puede tener más niños con síndrome de Down, ¿no? Ahora, en discapacidades, por ejemplo, como el trastorno, el TEA, ¿no? Todo el espectro autista, no hay una causa, la única causa conocida es la edad de la madre, ¿no? Se dice que la madre arriba de 45 años, por supuesto que tiene más riesgo de tener niños con autismo o niños con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, vean, son toda una serie de medidas que hay que tomar para evitar la discapacidad, ¿no? Si prevenimos de 100 personas con discapacidad, 60 no deberían tener discapacidad. El parto hospitalario es fundamental, ¿verdad? Un parto hospitalario, pero también con personal especializado, porque también yo me acuerdo que yo cuando era joven tenía pues mi chico que estudiaba medicina, ¿no? Y hablábamos por teléfono horas de horas. Y yo le decía, ¿dónde estás? Ah, estaba en maternidad, no sé qué, ¿no? Y me decía, no, que corone. ¿Y qué es eso? Cuando salga la cabeza voy a ir a ver a la guagua. Imagínense un momento tan importante que es la parte del parto mismo, ¿no? También el alumbramiento, porque después del parto, media hora después recién sale la placenta y eso se llama el alumbramiento. Puede suceder que la mujer se muera, ¿verdad? Con lo que llamamos el posparto y en realidad lo que ha pasado es que la placenta no ha salido completa
Entonces, todo órgano que deja de cumplir su función empieza a deteriorarse, es decir, se empieza a podrir. Y la mujer se llena de pus, le da septicemia y se puede morir. Si la mujer también tiene presión alta, por ejemplo, ¿no? Por la presión alta, también la mujer puede morir y los hijos también quedan huérfanos. Entonces, nosotros tomamos en esta parte la discapacidad, ¿verdad? Porque eso es lo que nos interesa. Pero el parto no solo es el cuidado del bebé que nace, el parto también es el cuidado de la mujer que ha dado al hijo. ¿Por qué? Porque tiene que tener atención, especialmente en las primeras 48 horas. Es más triste que el bebé quede huérfano, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me gustaba mucho, una vez hemos hecho, con mis alumnas en la UMSS hemos investigado el parto aymara. Lo que me encantaba del parto aymara era que después de que nacía el bebé, ahí por adentro, ¿no? Ahora ya no se utiliza eso, nacía el bebé. ¿Y qué es lo que hacían? Entraban ¿qué se llama? El chachahuarmi, la huarmi, el chacha, creo. Entraban con su sopa caliente, una sopa de huesos de pollo, y le daban eso a la que recién había tenido el bebé. Y miren cómo es la inteligencia intuitiva, les repito, la mujer queda con hipotermia. Entonces esa sopa le levantaba inmediatamente las defensas, le devolvía la temperatura normal a su cuerpo y la ponía otra vez en onda, ¿no? Después, ¿qué hacía la partera? La partera sacaba las partes de la placenta y tenían unas piedras planas donde armaban la placenta y veían si estaba completa. Con eso evitaban todo lo que conocemos del posparto y la posterior septicemia, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? No solo del bebé que nace, sino también de la mamá. Por temas de la materia, nosotros nos abocamos a la discapacidad, entonces nos abocamos al bebé, ¿ya? ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario para irnos a la segunda parte? Ya, entonces vámonos a la segunda parte que ya es más agradable y estaríamos viendo, un ratito voy a compartir. El internet me ha jugado una mala pasada hoy día. Doctora, Está una en todos la pregunta. señal. ¿Ah? Doctora, una pregunta. Dígame. Buenas noches. En el tema de la fertilización, ejemplo in vitro, ¿también se Ajá. tendría algún tipo de problema? Porque me comentaba, por ejemplo, un especialista que se tiene lo que es la recombinación genética, ¿no? Del tratamiento justamente de las células femeninas y masculinas. Y no sé si tuviéramos este tipo de problemas, porque el doctor también me decía que los síndromes también se pueden dar, ¿no? En este tipo de fertilizaciones, pero si uno quería tener el tratamiento cromosómico, debería darse, como usted decía, ¿no? En el momento de la unión de las dos células. Pero más adelante, ¿se podrían dar otro tipo de síndromes, doctora, si es que la madre tuviera todo el cuidado y todo lo demás? Bueno, los síndromes se dan en el momento mismo de la fecundación. Ahora, yo no creo que la ciencia, no estoy segura, pero no creo que la ciencia haya avanzado tanto como para analizar los cromosomas más y, y tener la seguridad de que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ahí está lo que les decía. En relación a la pregunta, ¿no? Tendría que tener la seguridad de analizar, imagínense, cromosoma por cromosoma. Y no creo que estemos a ese nivel de desarrollo de la ciencia. Lo que se agarra es el óvulo y se agarra los espermatozoides, pero analizar los cromosomas, porque los síndromes se dan a nivel cromosómico.
Entonces son en el mismo momento de la fecundación. No va a haber un síndrome después del nacimiento o durante el embarazo. Son en el mismo momento de la fecundación cuando un óvulo se junta con un espermatozoide y el varón pone sus 23 cromosomas y la mujer sus 23 cromosomas. Algo pasa en el par 18, algo pasa en el par 13 con la esquizofrenia, por ejemplo, algo pasa en el par 21, en el par 18. No, pero sobre eso yo creo que ya no se tiene control. Y pueden hacer también. Yo he visto una película, no sé si es científico, pero he visto en un embarazo in vitro un niño que ha nacido con síndrome de Down. Entonces, posiblemente ocurra así también, ¿no? Hay que investigar. Me había olvidado de eso de cómo se me cortó la computadora, la carencia de nutrientes, ¿sí? Cuando hay dos tipos de desnutrición. Si ustedes comparan a los niños desnutridos del África con los niños desnutridos del campo, por ejemplo, van a ver una gran diferencia. El niño desnutrido de África tiene lo que se llama el marasmo. Sus vértebras se pueden contar, ¿verdad? Ese es un tipo de desnutrición. La desnutrición que vemos, por ejemplo, en Tarija, en Sucre, en el altiplano mismo, ¿no? Es proteico-calórica. Nuestros desnutridos consumen hidratos. Por lo tanto, son hinchaditos, parecen gorditos. La única característica es que sus cabellitos son medio rojos y eso se llama el kwashiorkor. Entonces, dos tipos de desnutrición son el marasmo y el kwashiorkor. La desnutrición va a provocar menor irrigación, menor desarrollo de los órganos y puede producir problemas en el momento del parto, ¿no? Por el bajo peso. Ahí tienen los metales pesados que les decía que van a afectar los huesos, ¿no? Ahí está durante el parto, la anoxia, la hipoxia, todo eso que les hablaba, ¿no? Bueno, entonces anótense por favor su tarea 3, les saco una fotito para mandar al grupo. ¿Ustedes ya tienen grupos definidos? No. No. ¿En No, doctora. ¿Qué número de módulo es este? Ah, ya. 10, el 10. Ah, entonces ya se conocen. Sí, ya nos conocemos. Entonces, si quieren, pueden hacer en grupo. ¿De qué se trata? De elaborar un tríptico. O sea, ¿qué es un tríptico? Es una cosita así, ¿no? Donde ponen prevención de la discapacidad. Entonces pueden poner parto domiciliario, parto hospitalario, cuidados a nivel de nutrición, todo lo que hemos hablado, algo simple, ¿ya? Esa es la tareita, nada más. Bueno, ahora vamos a ver causas cerebrales. Doctora, disculpe. Doctora, respecto al trabajo, ¿no podría ser una discapacidad específica? ¿Prevención? Porque considero de que, sí, en cuanto a la prevención, digamos, enfocarnos en solo una. Ya, está bien. Por favor, porque considero que... ¿Bien? Ya, está bien, no hay problema. Puede ser. Gracias, los que pueden hacer de más lo hacen, no vamos a variar el puntaje, no hay ningún problema. Doctora, perdón. Disculpe, doctora, un poquito, no se ha escuchado muy bien en mi audio. ¿Tal vez podría reiterar, por favor? Gracias, doctora. ¿La tarea? Sí, tenemos que hacer un tríptico con algunas sugerencias para prevención de las discapacidades puntuales. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, evitar el consumo de paracetamol y aspirina para prevenir el riesgo en el sistema nervioso, para prevenir afecciones en el sistema nervioso central. Después, el bajo peso y el niño prematuro deben tener madurados sus pulmones, lo que hemos estado hablando en la clase. Muchas gracias, doctora. En general o si quieren hacer de una sola discapacidad, ¿ya?
Entonces, ahora vamos a pasar a las causas cerebrales funcionales. Es cerebral, pero es funcional. ¿Qué quiere decir eso? Es a nivel de organización de funciones. No hay problemas en las neuronas, no hay quistes, no hay formaciones, no ha habido daño cerebral, etc. Pero funcionalmente responden de forma diferente. Por ejemplo, hay otros tipos de inteligencia, ¿verdad? Hay personas que procesan muy bien la información con el hemisferio izquierdo, que es el lógico, y tienen muy buenos resultados a nivel de matemáticas, lenguaje, física, química. Pero hay una cierta cantidad de personas que tienen predominancia en el procesamiento de la información con el hemisferio derecho. Estas personas son excelentes músicos, hacen teatro, son muy emocionales, se preocupan mucho por los demás, pero matemáticas, física, lectura, no les va bien. Entonces, tienen problemas a nivel académico y van a ser sujetos específicos de la educación inclusiva porque necesitan cierto tipo de adecuaciones o modificaciones para acceder al currículo, ¿ya? También tenemos, si se fijan ustedes, a ver, miren este cerebro. Ahora miren este otro cerebro. La pregunta es, ¿cuál de los dos les da más información? ¿Este o este? ¿Este o este? A ver, Daniel, ¿de cuál de los dos obtiene más información? Del primero, doctora. Ya, Sonia. Porque es más gráfico, más directo. Sonia. Para mí, donde estaban las letras, esta. Ya, Néstor. Esta imagen. Ajá. Doctora, perdón. ¿De cuál obtiene más información? ¿De este o de este? De la primera, doctora. ¿Ya? Entonces, miren, este cerebro, o sea, la información que estamos captando está siendo organizada, o sea, esta información está siendo analizada y organizada por nuestro hemisferio holístico, por el hemisferio derecho. Aquel que entiende mejor con imágenes, con gráficos, con espacios, ¿verdad? Pero no todos funcionamos así. Entonces, habemos personas que preferimos la letra, ¿verdad? El orden, o sea, el ir por secuencia, paso a paso, y eso es procesado por el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, en una actividad tan simple, podemos darnos cuenta de esta diversidad en la organización ¿En resulta ese ejercicio? ¿verdad? Entonces, hay personas que van a procesar de forma diferente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una funcionalidad hemisférica que no se adecua al sistema educativo tradicional. ¿Por qué? El sistema educativo tradicional, ¿cómo me presenta la clase? ¿Cómo me presenta una materia? Empieza primero por la definición, después desarrollo histórico, después clasificación, después, no sé, tipos. Finalmente vendrá la parte práctica, ¿sí? Pero hay personas que aprenden del todo, aprenden de la práctica. Y de la práctica pueden llegar a la clasificación, a la conceptualización y a la definición. Pero el sistema está organizado para aquellos que tienen predominancia de hemisferio izquierdo. Entonces los otros ya van a tener problemas, ¿no? Por la organización funcional de su cerebro, ¿ya? Tenemos competencias de los hemisferios, lo que les decía. Otra diferencia que tenemos es, por ejemplo, me enseñan algo, ¿verdad? Me enseñan algo. Yo, por ejemplo, les estoy enseñando la prevención o la etiología de la discapacidad.
muchos de ustedes están reflexionando y dirán, pero ¿de dónde esta Marianela está sacando eso? ¿Qué teórico dice eso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué se apoya? ¿En qué teoría? Otros ya quieren aplicar, como el colega que me habló antes, no voy a cambiar ya, dice, ¿no? Otros son activos, quieren aprender esto viendo, tocando, haciendo, armando láminas, etcétera, ¿no? Y otros son pragmáticos, quieren, ya, ¿qué hago con esta información? Haremos algo, vamos a algún lugar, iremos a una institución, a un hospital, iremos a trabajar con las mamás embarazadas. Entonces, la forma en que utilizamos la información también hace a la diversidad. Y muchos, por ejemplo, el reflexivo se aburre cuando las clases son muy largas, muy teóricas, ¿no? En cambio, el activo y el pragmático se va a dormir con una clase de 2 horas como la que estamos haciendo hoy día, ¿sí? Entonces, son formas diferentes de utilizar la información, ¿no? Y también tenemos formas diferentes de analizar la información. Ustedes saben que estos, nuestros órganos, o sea, la visión, la audición, etcétera, son solo analizadores de la información. Y es aquí adentro donde se procesa. Hay personas que aprenden mucho mejor leyendo, hay otras que aprenden mejor oyendo, pero el 80% de la información nos ingresa por vía visual. Últimamente por vía audiovisual, porque ya podemos ver y oír, pero hay un 20% de la información que tiene que entrar por vía física, haciendo, ¿no? Estas personas van a tener menor posibilidad en las aulas, entre comillas, regulares, porque no pueden moverse. Y si se mueven ya tienen el diagnóstico de TDAH, ¿no? Y ya están evaluados y muchos medicados. Entonces, a esa diversidad funcional me refiero. Esta diversidad funcional va a provocar fracaso, fracaso en la universidad, va a provocar fracaso en el colegio, pero no hay nada a nivel cerebral, o sea, no hay daño a nivel cerebral. Lo que pasa es que organizo de formas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí están características de los estilos, ¿ya? Otra causa de fracaso educativo también es muchas veces el educador. Hay educadores que provocan dificultades de aprendizaje y no respetan la diversidad, ¿verdad? Un buen educador tiene que transmitir las percepciones, los paradigmas sociales en el aula, ¿verdad? Si yo me digo que soy un educador inclusivo, yo tengo que ser inclusiva como persona, no tiene que ser un discurso. Este educador tiene que estar constantemente actualizado, tiene que ser tolerante, tiene que ser comprometido, tiene que saber modificar el currículo, organizar los apoyos y tener estrategias cognitivo-conductuales. O sea, hay bastantes estrategias para enseñar a pensar, para enseñar el pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro factor. Otro factor también que encontramos y que puede provocar, si bien no discapacidades, pero puede provocar dificultades de aprendizaje, fracaso escolar, abandono, deserción, son las dificultades en las funciones cognitivas superiores. Lo que ahora conocemos como el famoso TDAH, ¿no? El déficit de atención. Hay déficit no solo en la atención, hay déficits en la memoria, ¿sí? Hay déficits en la percepción. Hay déficits también en el manejo en los procesos de pensamiento. Entonces, esas son también otras causas. Y otra causa funcional es la familia, ¿ya? Estamos viendo que hay familias que producen estudiantes de alto rendimiento. Y hay familias que producen estudiantes de bajo rendimiento. Y ustedes me dirán, pero qué feo el término que utilizan, ¿no? Eso de que producen no viene al caso, pero la verdad es que sí. Desde edades muy tempranas, la familia va a producir éxito o va a producir fracaso. ¿Cómo? Con el nivel de exigencias o con el nivel de tolerancia que las familias tienen. En mis épocas, o sea, se valoraba mucho el esfuerzo.
Es decir, la motivación de logro, se nos enseñaba virtudes, ahora se habla de valores, pero antes era urbanidad, etc. Ha venido la década de los 70, 75 y esto de promover el esfuerzo se ha dejado de lado y se ha empezado a priorizar la motivación. Entonces, ¿qué pasa? Si no estás motivado, no aprendes. ¿Y cuál es el gran problema en las aulas? La desmotivación y la fatiga. Entonces tenemos estudiantes de muy pobre rendimiento que son muy susceptibles, ¿no? Y que van a ir a engrosar las filas de los desocupados, de los sin formación. ¿Por qué? Por el fracaso escolar, por la deserción. ¿Sí? Entonces, una de las causas también funcionales no solo es, no solo es la organización funcional propia del estudiante, puede ser los sistemas educativos, pueden ser los métodos de los profesores tradicionales, impositivos, que no promueven el pensamiento crítico, etcétera, pero también pueden ser las familias, ¿ya? Miren, si analizamos, todo esto va a influenciar en lo que es el aprendizaje. Por ejemplo, las dificultades en la comunicación van a influenciar en el aprendizaje. Los mecanismos de negación, cuando existen problemas, por ejemplo, en las familias, van a provocar esto. Ansiedad, la rigidez y el control, la sobreprotección. O sea, la sobreprotección no saben cuánto daño está ocasionando y la sobreprotección disminuye la capacidad de las personas porque además le da un mensaje de que no puede. Si está por alzar la silla y yo se lo alzo, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le digo? Tú no puedes, yo te lo voy a alzar, ¿verdad? Y esos mensajes se van guardando en mi mente y se van a convertir en creencias. Cuando algo es repetido varias veces y con un alto contenido emocional, y si es dicho no solo verbalmente, puede ser no verbalmente, por alguien que es importante para mí, se convierte en una creencia y yo actúo en función de la creencia, ¿no? Entonces, hay que revisar mensajes, el abandono, el maltrato, las enfermedades y las adicciones van a provocar dificultades en los sistemas educativos. Y no solo en el colegio, yo veo bastante de esto también en las universidades, ¿sí? Y todo esto tenemos nosotros que considerar al momento de ver las causas, ¿no? Hay sistemas educativos inadecuados, hay métodos inadecuados. ¿Por qué? ¿Por qué los chicos tienen que aprender a leer todos con un solo método, siendo diversos? ¿Por qué todos tienen que aprender con el método global, digamos? Si a algunos les va bien lo fonológico, ¿sí? Entonces, todo esto, todas estas son causas inherentes a la escuela. A veces los requerimientos excesivos, el exceso de tareas, o sea, no se queda, no aprendo más por hacer más tareas. Porque cuando pierdo ya la famosa motivación en mis lapsos de atención concentrada, del 100% que he hecho, mañana me acuerdo 70%, viernes, el domingo me acuerdo 50%, el lunes me acuerdo 10%. Y esa es la norma. O sea, no por cantidad es que voy a aprender más, sino es por repetición y por codificación, ¿ya? Bueno, también la parte emocional que va a ocasionar fracaso, va a ocasionar dificultades, ¿no? Hoy en día sabemos que el aprendizaje está unido a las emociones. Los mensajes de incompetencia, los mensajes verbales, los mensajes no verbales, todo lo que me dicen causa impacto en mi cerebro y es química en mi cerebro. Y esta química se graba con el aprendizaje y la próxima que viene ese mismo aprendizaje, la misma química se activa de rechazo o de aceptación. ¿Ya? No sé si les ocurre con matemáticas, por ejemplo, o con química, con filosofía, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo me presenten también la materia, ¿ya? Y los aspectos socioemocionales. El autoconcepto, la autoimagen, la autoestima, la competencia, el merecimiento son favorecedores o son barreras para el aprendizaje, ¿ya? Bueno, entonces esas son las causas
funcionales y las causas orgánicas. Las causas funcionales, por supuesto que van a provocar discapacidad, ¿sí? Pero las causas orgánicas, perdón, van a provocar discapacidad. Pero las causas funcionales también van a provocar problemas. ¿Por qué? Abandono, fracaso, deserción son problemas que acompañan todo el proceso educativo y son tema de la educación inclusiva. No se olviden que la educación inclusiva pretende eliminar todo tipo de barreras actitudinales, metodológicas, físicas, arquitectónicas, etc. Entonces, estos temas de origen funcional también van a representar barreras. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tendríamos el tema de hoy. ¿Tienen algún comentario, alguna consulta, alguna opinión? Sí, doctora, tal vez una pregunta, doctora. Sí. Con respecto a lo que se viene hablando, hay una frase que dice, lo que comes eres. No sé cómo lo puede interpretar, doctora, esa parte. Gracias. Yo creo que tiene dos sentidos, ¿no? Lo que comes a nivel físico y de lo que te alimentas a nivel emocional también. ¿Sí? Entonces, somos lo que comemos, dicen, ¿no? Pero también de la abundancia de nuestro corazón abra nuestra boca. O sea, el alimento puede ser físico, puede ser espiritual, ¿ya? La nutrición no va a provocar una discapacidad tremenda, pero la desnutrición provoca niños de bajo peso, niños prematuros, entonces de lento desarrollo y de procesamiento y activación cortical muy lenta. Y ustedes no saben qué difícil es trabajar con un niño que procesa lentamente. Unos ya han acabado del 1 al 10 y ellos están en 5. Pero no es que no se esfuerzan, no es que son malcriados, no. Están haciendo el 1, ¿no? Pero son lentos. Y eso es uno de los productos de la desnutrición también, la poca activación cortical, ¿no? Bueno, no sé si le he respondido, amigo, por otro lado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, diga. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está, Rubén? Doctora, todo lo que, expuso, muy interesante. La verdad, como dice el compañero, nos hace pensar de una manera muy diferente, abrir los ojos como formadores, en este sentido como docentes, ¿no? Tal vez mi consulta es que en la actualidad se ve más casos de este tipo, tal vez será por el tipo de inclinación social en la actualidad, doctora, sobre estos problemas en los niños. ¿Más discapacidad? Sí. En realidad, no sé si la discapacidad ha aumentado. Lo que sé es que está más visibilizada, ¿no? O sea, ya está en números, está en cifras, porque ya se los ve, ya se los cuenta. Antes no existían, ni siquiera los inscribían, ¿sí? Lo que sí ha aumentado exponencialmente es el déficit de atención con hiperactividad y el TEA, el trastorno del espectro autista, ¿no? No se sabe por qué, pero ha aumentado bastante. Ahora el sobrediagnóstico también, ¿no? Todo niño que se mueve tiene TDA. Aquel que no atiende tiene TDA, ¿verdad? Entonces el sobrediagnóstico es otro factor también que muestra este incremento. Gracias, doctora. ¿Por qué? ¿Alguna otra consulta, duda? Doctora, una consultita, por favor. Dime, Sonia. Doctora, un favorcito. ¿Será que estos trabajos lo podemos presentar hasta el día lunes? Seguramente mañana también nos va a dar un trabajo. Sí. No hay problema. Dice que en la plataforma han puesto hasta el viernes, ¿verdad? Pero suban. Ah, no, pues debe estar cerrado el sistema, ¿no?
yo voy a hablar con el doctor Callata para que habilite el sistema hasta el lunes. Y los otros trabajitos también hasta el otro lunes y tienen, dice, 2 semanas para el trabajo final, ¿no? Sí, doctora. ¿Terminan estas 2 semanas y después empiezan el otro módulo o descansan o, bueno, hacen tareas 2 semanas? ¿Cómo hacen? Hay un receso, doctora. Existe un receso. De 2 semanas. Cada módulo, cada taller pasamos una vez al mes. Ah, ya. ¿Y cómo están haciendo con estas 8 clases seguidas? Son 10 clases, son de lunes a viernes. Ah, sí, sí, 10 clases y después tienen 2 semanas sin clases. Sí, exacto, sí, doctora. Ah, ya, ya. Entonces ahí tienen las 2 semanas para hacer el trabajo final, pues. Está bien. Y el trabajo final van a ser 3 opciones que ustedes pueden escoger. Ya la próxima semana les voy a explicar. Mañana tenemos un poquito de los lineamientos, las barreras, y toda la otra semana ya vamos a ver el DUA, que es bien interesante. Ya son estrategias mismas para atender a la diversidad en el aula. Doctora, un favorcito, el material que ha presentado hoy día, ¿lo pueden enviar por WhatsApp? Ya les he enviado ayer. Pero les puedo, está, miren, en etiología interactiva. Es aquí el número 4. Ah, ya, doctora, ya lo veo. Sí, ese es. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias de todas maneras, doctora. Ah, ya. Listo, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Tengan buenas Hasta mañana, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta mañana. Hasta Muchos luego. colegas, se cuidan. Buenas noches, doctorita. Chao.